Gracias a los santos la otra semana, ya quedaría el último tema y después nos va a estar acompañando nuestra pastora, nuestra amada, va a estar entregando algunos temas de ella, ya, para que cambien un poquito el monito, para que vean algo más lindo, ¿cierto? La última vez, hermano, quedamos, ¿cierto?, en que nuestro futuro en la próxima vida, que tenemos una herencia. Pedro dice que es una herencia incorruptible, una herencia que no puede perecer, que no se puede contaminar, que es inmarcesible. Es algo que no puede disminuir tampoco. Y es una herencia que está reservada. ¿Ya? En el fondo es algo que tenemos seguro, hermano. Está seguro eso en los cielos. La Escritura dice que tenemos como un ancla del alma, una esperanza que es tanto segura como estable. Y una que entra dentro del velo es donde Jesús ha entrado como un precursor para nosotros. Recuerda que la Escritura dice que Jesús eh, rasgó el velo del templo y ahora tenemos entrada con libertad al Padre. Antes no podíamos llegar como personas, ¿cierto?, simples a la presencia de Dios, sino que debíamos expiar nuestros pecados por medio del sumo sacerdote, presentando, ¿cierto?, una ofrenda, dependiendo de la condición económica de la persona, unos palominos, unos tórtolas, unos carneros, becerros, todo dependiendo de también el pecado que se quería expiar. Una vez que Jesús muere en la cruz, esto ya pasa de largo, ¿cierto? Ya tenemos entrada directa al Padre. Pongamos atención. Tenemos entrada directa al Padre. ¿Por medio de quién? De Cristo, ¿cierto? ¿Quién? Como dice el libro de Hebreos, Él es tanto la ofrenda como el sumo sacerdote. En Él está completo todo, hermano. Ya Él fue la ofrenda, ¿cierto? Y también el sumo sacerdote que se presentó ante el Padre como una ofrenda para salvarnos a nosotros. Entonces Jesús fue al cielo y ancló ahí nuestra esperanza eterna. Esta esperanza está anclada, segura, en el lugar más seguro que puede existir, que es el cielo. De ahí nadie lo puede robar. En Mateo 6:19 al 21 dice: haceros tesoro, ¿dónde? ¿En la tierra? En los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen y los ladrones no minan ni hurtan. Entonces ese es el lugar más seguro que puede existir, hermano. En Apocalipsis 21:27 dice que nada impío jamás entrará ahí. ¿Dónde? Al cielo. La palabra también dice que carne ni sangre heredarán el reino de los cielos. Sabemos que cuando entremos al cielo en la gloria del Padre, no tendremos este cuerpo físico. Esto va a desaparecer, hermano. ¿Por qué? Porque carne ni sangre heredan el reino de los cielos. Tendremos un cuerpo glorificado, libre de pecado. Porque sabemos bien que el pecado está ¿dónde? En la carne. Ahí está el pecado. Entonces nada impío jamás entra ahí, nada inmundo jamás entrará al cielo. Ninguna persona que practica la abominación, el robo, jamás entrarán ahí. Ningún ladrón puede entrar ahí a robar su herencia. En el capítulo 22:14 dice: bienaventurados aquellos que lavan sus ropas para que puedan tener derecho al árbol de la vida y puedan entrar por las puertas a la ciudad. Afuera del cielo están los perros, los hechiceros, los inmorales, los homicidas, los idólatras y toda persona que ama y practica la mentira. Este punto es muy importante, hermano. Acá dice toda persona que ama y practica la mentira. Tal y cual Juan lo dice, ¿cierto? El que practica el pecado es hijo de ¿quién? Del diablo. Y dice la palabra clave, el practicar. ¿Nosotros practicamos el pecado ahora? Practicar es una y otra vez, ¿cierto? Hacerlo una y otra vez, como un deportista que entrena todos los días para ser cada día mejor. Todos los días corre, todos los días trota, todos los días tiene una dieta equilibrada, todos los días hace ejercicios para poder mantener, ¿cierto?, una condición física para su carrera. Antiguamente nosotros practicábamos el pecado, un pecado tras otro, nos daba lo mismo, no nos importaba, le dábamos, seguíamos adelante y así, ¿cierto?, continuábamos nuestra vida a diario.
Una vez que llegamos al Señor ya no practicamos el pecado. ¿Pecamos? Sí, pero no practicamos el pecado. Y esa es la diferencia. Por eso Apocalipsis dice que toda persona que ama y practica la mentira, ellos están fuera. Porque hay algunos que les gusta mentir, algunos que les gusta hacer el mal. Entonces el cielo es el lugar más seguro en el que usted puede colocar algo, porque solo los redimidos y los justos están ahí. Los que están en el cielo están sellados. Regresando a Efesios, en el capítulo 1, desde el verso 3 al 14, la mayoría de los eruditos bíblicos dicen que esta es una oración, hermano, que hace Pablo. Comienza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Toda bendición espiritual. ¿Y qué involucra esto? Que Él nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y debemos entender que Él nos escogió, ¿ya? Nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto lo vimos, hermano, hace un tiempo atrás. Vimos, cierto, que en ese lugar santo donde habita la Trinidad, ellos se pusieron de acuerdo en un ¿cómo decirlo? En la eternidad, porque no fue en un tiempo, ¿cierto? Porque el tiempo partió desde que Dios creó el mundo, desde que Dios creó todo lo que podemos ver nosotros, el universo, desde ahí parte el tiempo. Antes, ¿cierto? Solamente en la eternidad. Y es una palabra, hermano, que a lo mejor nos cuesta un poco entender cuando hablamos de eternidad, porque es algo que no tiene principio ni tiene final. Y nuestra lógica, ¿cierto? Todo tiene un principio y tendrá un final. Pero Dios es eterno. Es como cuando dicen, ¿quién creó a Dios? Si Dios creó todas las cosas, ¿quién creó a Dios? Es una palabra que no puede ser respondida porque Dios no fue creado. Dios es Dios simplemente. Y eso nos cuesta mucho creer. Nos cuesta mucho entender ese concepto de que Dios no fue creado. Entonces, antes de que existiera el tiempo y la eternidad, ellos tenían este plan de salvación. ¿Y para gloria de quién? Para gloria de ellos mismos. Para la gloria de Dios. Antes de que el mundo jamás comenzara, de que el tiempo llegara a comenzar, Él nos escogió para estar ahí. Cuando todo termine con Él en la gloria, entonces Él nos va a llevar a su presencia. Él nos predestinó para adopción, continúa diciendo, como hijos suyos mediante Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Él nos predestinó para ser adoptados como sus hijos. Y esta fue la intención de Él, o de ellos, ¿cierto? En la eternidad. Esta fue la voluntad de ellos en la eternidad. Y fue para alabanza de la gloria de sus gracias. Entonces, Él determinó en la eternidad pasada que Él nos llevaría a la gloria. Ellos lo determinaron y es así. Desde un principio ellos determinaron salvarnos y llevarnos a la gloria eterna y así será. Ninguno, hermano, se puede perder en el camino. Ninguno se puede descarriar, como dicen algunos. Que dicen por ahí que son ovejas descarriadas. Lo hemos dicho, ¿cierto? No existe tal cosa. No existe tal afirmación. ¿Eres o no eres? Por lo tanto, Él nos concedió gratuitamente esta gracia en el amado, en Cristo, ¿cierto? En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia, el cual determinó a nosotros. Y en el versículo 11 dice que hemos obtenido una herencia habiendo sido predestinados según su propósito. Tenemos un propósito en este caminar del Evangelio. Y el primer propósito, la primera tarea que tenemos nosotros como cristianos es predicar el Evangelio, hermano. ¿Ya? Usted no puede decir, yo no sé para qué Dios me trajo a su reino, a su iglesia. No sé para qué Él me llamó, me salvó. No sé cuál es el propósito de Él conmigo en la iglesia. Y el principal es que usted predique, hermano. A quien sea, en cualquier lugar, en cualquier momento, cuando la persona necesita apoyo, entregárselo, comportarse como cristianos. Y después, cierto, vienen los regalos de parte de Dios, donde da dones, entrega dones a las personas para poder hacer milagros también en la iglesia, conforme a la voluntad también del Señor. No significa que si alguien tiene un don de hacer milagros, sea a voluntad propia, o que yo quiera sanar a alguien, o que yo quiera hacer un milagro.
Eso depende completamente del Señor. Entonces eso trata de una herencia que fue predeterminada antes de que el tiempo comenzara. Nuestro destino eterno fue cerrado, sellado, entregado, por así decirlo de alguna forma, antes de que el mundo jamás fuera creado. Y esto es algo increíble, hermano. Es algo que tampoco a lo mejor podamos entender nosotros o nos cuesta un poco entender. Porque decimos, ¿cómo es un propósito desde antes de que todo fuera creado? Si Él ni siquiera nos conocía, que ni siquiera sabía quiénes éramos nosotros. Y en el versículo 11 dice que todo fue según su propósito y Él hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Hay una parte de la Escritura que dice que ¿quién le dio consejo al Señor? ¿Quién aconsejó al Señor? ¿O quién le dio prestado para que después recibiera algo a cambio? Y eso es cierto absurdo porque Él es Dios y todas estas cosas Él las hace según el consejo de su voluntad. ¿Por qué? Porque todo lo que viene de parte de un Dios bueno, santo, es bueno y santo, ¿cierto? Todo lo que entrega, Dios le puede entregar a usted siempre va a ser bueno. Aunque sea un castigo, ¿cierto? Por el pecado, que nosotros consideremos que es malo, que me está pasando algo malo, pero es una corrección por el castigo. Como cuando corregimos nosotros a nuestros niños, los castigamos o le damos sus correazos, ellos ¿cómo lo toman? Como un castigo, ¿cierto? Que está todo mal, está mal esto. Me pegan, me dolió, me quitaron un juego que yo quería, me quitaron el celular, está todo mal. Y así vemos muchas veces las cosas nosotros cuando pecamos y recibimos nuestra retribución a nuestra acción, que es el castigo por el pecado. Entonces vemos las cosas mal, pero no están mal, sino que es una corrección. Así corregimos a nuestros hijos y así Dios nos corrige también a nosotros. En él también vosotros, después de oír el mensaje de la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo también creído, dice, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Después de que creyeron, fuimos sellados, hermanos, en él. Y una persona que ya tiene el sello de Dios, el Espíritu Santo dentro de él, no se puede perder. El Espíritu Santo viene con un sello, como un sello para garantizar algo en el futuro. Algo en el futuro que todavía no se ha cumplido. Fuimos sellados en él, en el momento de que hemos creído. El Espíritu Santo de la promesa fue dado como arras. Esta palabra griega, arrabón, significa. Y en español significa enganche. Cuando damos un enganche por algo, ¿cierto? Quiero comprar una casa, yo doy un pie por esa casa. Y eso significa que esa casa yo la tengo asegurada, porque ya di el pie, ¿cierto? Bueno, estamos en Chile, eso puede cambiar acá en Chile. Pero legalmente el pie, ¿cierto?, garantiza de que esa casa ya es suya. Y que usted obviamente va a seguir pagándola. Es exactamente lo mismo. Acá hay un sello en nosotros y el Espíritu Santo es la arra, es la herencia, es el primer pago que nos da el Señor por nosotros para confirmar que estamos siendo, o sea, para confirmar que somos salvos. Él pone el Espíritu y dice, tú ya eres mi hijo, tú ya eres salvo. Cuando desciende el Espíritu en nosotros. Y esta palabra arras también se puede usar como un anillo de compromiso también. Como cuando nosotros nos hemos casado, los que somos casados, y tenemos ese anillo de compromiso, el cual dice que ella es su esposa y su esposo y son el uno para el otro. Y ya no se puede hacer absolutamente nada ahí. ¿Cierto? Porque se hace un compromiso en las buenas, en las malas, en la enfermedad, en la salud, en la felicidad, en la tristeza. Se hace la promesa y debe cumplirse. Muchos no la cumplen, ¿cierto? El matrimonio hoy en día es algo que se casan, duran un mes, 2 meses, se separan, se vuelven a casar y así se lo llevan. Es algo que no se toma en serio hoy en día. Pero el significado de esto también es ese, hermano, un compromiso para siempre. Entonces se nos ha dado, hermano, el Espíritu Santo como un sello en el momento en que usted creyó y la redención de su propia posesión para alabanza de su gloria. Esa frase, alabanza de su gloria, repetida una y otra vez,
en estos versículos, una y otra vez, porque es para alabanza de la gloria de Dios. Entonces, en el momento en que usted ha creído, fue sellado y su herencia es incambiable, es incontaminable. Y esa es la manera en la que Dios lo planeó en la eternidad pasada. Ese fue su propósito, esa fue su voluntad. Eso es exactamente lo que Él hará desde el momento en el cual usted creyó, usted fue sellado y el Espíritu fue juntamente sellado también con usted. El Espíritu desciende en nosotros, el Espíritu entra en nosotros. Y ya, cierto, no hacemos lo que queremos, sino lo que Dios quiere que hagamos. Aunque a veces, cierto, nos desviamos, nos portamos mal y luchamos contra ese sentimiento, pecamos y recibimos nuestra corrección. No significa que porque hemos pecado hemos perdido nuestra salvación. No significa que porque yo he pecado ya no voy a ir al cielo o ya no soy hijo de Dios. Cuando nuestros hijos se equivocan, nosotros los corregimos, ¿cierto? No es que se equivoquen y le digan, no, ya no eres mi hijo, vete de la casa. No es así. Y pongo siempre este ejemplo, hermano, porque es muy contundente para poder reflejar el amor de Dios hacia nosotros. Porque el amor de padre es un amor infinito, pienso yo. De padre y madre es un amor que yo creo que no se puede cuantificar el amor del padre o de la madre hacia un hijo. Aunque hay excepciones, ¿cierto? Hay excepciones de padres que no quieren a sus hijos, pero son la minoría. Y ese amor, imagínese ese amor que tenemos nosotros por nuestros hijos y llévelo al amor divino de Dios por nosotros. ¿Habrá alguna comparación? Ese amor eterno, de un Dios eterno, si nuestro amor, siendo pecadores, siendo malos, hermanos, es un amor grande, maravilloso por nuestros hijos, nuestra familia, nuestros seres amados. Imagínese cuánto es el amor de Dios por nosotros, por unos simples pecadores. En el capítulo 4 del mismo libro, Efesios 4, versículo 30, dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, mediante el cual fuisteis sellados para el día de la redención final. Entonces se nos ha dado esa esperanza viva, hermano. Una esperanza viva, una esperanza que no puede morir, una herencia que no puede jamás cambiar, porque Dios no cambia, ¿cierto? Y a usted se le ha dado un enganche, una garantía en el Espíritu Santo de la promesa que mora ahora en cada uno de nosotros como creyentes, que nos ha sellado para aquel día. ¿Cuál día? El día de la redención. ¿Cuándo será ese día? No lo sabemos. Para algunos puede ser antes, para otros puede ser después, como puede ser de manera colectiva cuando Dios venga por su iglesia. Muchas veces dicen, de que yo era pequeño, dicen que Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, y nunca ha venido. Lo toman literal, hermano, pero Cristo viene en cualquier momento. Yo puedo salir a la calle, me atropellan y Cristo vino por mí. Entonces no debemos tomarlo como que Él va a venir si bien es cierto, Él vendrá en un arrebatamiento por su pueblo, vendrá por toda su iglesia, también vendrá de manera colectiva. ¿Recuerdan cuando hablamos de la cena del Señor? Y dice que muchos duermen. Hay una parte donde dice que muchos duermen por causa de que han pecado. Pero no significa que ellos han ido al infierno, sino que han recibido un castigo. Y Dios les ha quitado la vida antes de tiempo y se los ha llevado. Mejor. Pero no significa que se han perdido. Lo mismo con nosotros. A lo mejor podemos a veces pensar que cometemos pecado, hermano. Eso sin duda. Cometemos pecado. Y podemos salir a la calle, nos atropellan o nos asaltan, como está ahora de peligrosa la cosa, nos pasa algo y nos matan. ¿Usted qué pensaría de eso? Si nos pasara a cualquiera de nosotros. Porque la gente en el mundo dice que muere y va al cielo. Y buscan pastores, buscan curas, buscan todo para que le hagan un servicio, ¿cierto? Y que digan que ellos están en el cielo, que ellos están bien, que ellos murieron, pero ahora están en un lugar mejor. Cuando es muy complicado ese tema, hermano, con la gente del mundo. Pero para nosotros es diferente. Porque nosotros sabemos que tenemos, como bien estamos leyendo acá, una herencia incorruptible. Hemos sido salvados. ¿Salvados de qué? De la muerte eterna. La muerte eterna es la separación. Muerte significa separarse. Cuando nosotros morimos nos separamos de la vida terrenal, pero pasamos a otra vida. A una vida eterna junto al Padre o a una condenación
eterna, también junto al Padre. Porque recuerden que en el infierno, el castigo, en el infierno está la gente, cierto, que no ha recibido al Señor, y también está el diablo y sus ángeles, Satanás. Pero ellos, la Biblia habla de que las personas en el infierno están siendo atormentadas. Dice que el gusano nunca muere, haciendo referencia a que cuando la carne, cierto, se empieza a corromper, a descomponer, se empieza a gusanar, cierto, y eso se refiere cuando dice que el gusano nunca muere en el infierno. Y ellos están siendo atormentados. ¿Y usted se ha hecho la pregunta por quién están siendo atormentados ellos? Muchos piensan que por el diablo, y no es así. Ellos están siendo atormentados por Dios, por Él, porque hay un castigo. Y ese es el castigo de la separación eterna con el Padre, porque Él creó todas las cosas, hermano. No es que el diablo esté castigando a las personas como muchas veces lo pinta la gente. Dios mismo es el que está dando el castigo, porque hay un castigo para los que desobedecen, hay un castigo para los que rechazan al Señor. ¿Y quién es el que castiga? Dios es el que castiga, Dios es el que da el castigo, no el diablo. La palabra dice: temed a aquel que puede echar el cuerpo en el infierno. ¿Y quién es él? No es el diablo, no es Satanás, no es el mandinga como le dicen algunos. Es Dios mismo, hermano, Dios. Por eso cuando alguien va al infierno es terrible, porque es una separación de Dios y está recibiendo el castigo de parte de Dios por la eternidad. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, mediante el cual fuisteis sellados para el día de la redención. A usted se le ha dado una esperanza viva, una esperanza que no puede morir. Esta herencia que jamás puede cambiar. Una garantía del Espíritu Santo, la promesa que mora en nosotros, que nos sella para aquel día. Entonces nosotros estamos siendo protegidos por el poder de Dios a través de una esperanza viva. Recuerden que vimos eso también, la protección de Dios, ¿qué es lo que significaba? Y es como soldados, ¿cierto?, acampando alrededor de nosotros. A eso se refiere. En este caso son ángeles que están alrededor de nosotros, siempre guardándonos, siempre cuidándonos, siempre protegiéndonos. Y yo siempre doy fe de eso, hermano. Porque yo ando mucho en carretera y siempre pasan muchas situaciones que yo siempre he dicho: yo no debería estar acá. Y ves que pasa algo, yo le doy gracias al tiro a Dios. Gracias, Señor, porque tú me estás preservando y tú no me quieres ahí arriba todavía. ¿Cuándo viajamos, mi amor? El viernes viajamos a Santa Cruz y también nos pasó algo que pudo haber terminado en una tragedia. Pero ahí es donde uno da gracias al Señor y agradece por la protección de cada día. Porque Él nos cuida, hermano. A lo mejor nosotros nos damos cuenta y decimos: sí, no creo que sea tan así, pero así, hermano. Hay ángeles que nos rodean, hay ángeles, hay guardianes que nos rodean a nosotros y nos cuidan en nuestro caminar. No contristéis al Espíritu Santo, no debemos entristecer el Espíritu de Dios. ¿Cómo entristecemos al Espíritu? Con el pecado, con la falta, ¿cierto?, con la falta de amor por su palabra, falta de compromiso por el Señor. Porque poco a poco, ¿cierto?, nos empezamos a desviar, nos empezamos a enfriar y nos alejamos de la palabra, nos alejamos de la oración, nos alejamos de escuchar una alabanza, nos alejamos de escuchar una que otra predicación en la semana y empezamos a vivir nuestra vida diaria como la vivíamos en la antigüedad, cuando no éramos cristianos. Y nos olvidamos del Señor, nos olvidamos de querer ese alimento para nuestro espíritu. Aviva el don de Dios que hay en ti, le decía Pablo a Timoteo. ¿Qué es eso? El Espíritu. Ese es el don de Dios que está en nosotros, el Espíritu. Y debemos avivarlo con la palabra de Dios, con alabanzas, con la oración, como decía nuestro hermano José y nuestra hermana Cindy. Esa es la forma de poder estar nutridos y alimentados, hermanos, únicamente que con la palabra del Señor. Plantado, dice el salmista, junto a corrientes de aguas vivas. ¿Y cuáles son esas corrientes de agua? La palabra del Señor. Así como debemos nosotros estar plantados al lado de la palabra del Señor.
Usted tiene una dificultad, ¿dónde tiene que ir? A la palabra. Dudas, consultas, cualquier cosa, a la palabra del Señor. Ese es el libro, hermano, donde tiene todas las respuestas para nuestra problemática, para nuestra vida. Todas. No hay nada ahí que se le escape al Señor para que podamos nosotros tener una vida plena. En segundo lugar, somos protegidos por el poder mismo de Dios. Simplemente dijimos la última vez esa frase en el versículo 5, protegidos mediante el poder de Dios. Y tiene la intención de recordarnos que somos protegidos por el poder más grande que existe, el poder de Dios. Protegidos por el poder de Dios para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, si somos protegidos por el poder de Dios, hermano, ¿qué nos podrá separar del amor de Dios, como dice Pablo? Angustia, tribulación, persecución, muerte, hambre, desnudez. ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios? Nada, hermano, nada, porque estamos protegidos por ese poder maravilloso eterno, el cual nos llevará a la gloria el día de mañana. Somos protegidos por el poder de Dios hasta que finalmente sea entregado en el último tiempo, el tiempo postrero, cuando veamos a Cristo en gloria. Como Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estamos siendo perfeccionados cada día, hermano. Cada día que avanza estamos siendo perfeccionados. A lo mejor usted no se da cuenta, pero poco a poco Dios está trabajando con usted. En el carácter, en situaciones que nos pasan cada día, Dios trabaja con nosotros, hermano. El día de Jesucristo es el mismo que el día de la redención. El día en que vemos a Cristo y entregamos y entramos en su gloria eterna. Es el día que Juan tenía en mente en Juan 1:3, verso 2, primera de Juan 3, verso 2, donde dice: amados, ahora somos hijos de Dios y todavía no se manifiesta lo que seremos, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos como Él, porque le veremos tal como Él es. Para poder ver al Señor, hermano, tendremos que tener ese cuerpo glorificado. Apocalipsis dice que cuando estemos en el cielo, el misterio de Dios nos será revelado. Sabremos quién es Dios. Sabremos quién creó a Dios. No habrán secretos allá, hermano. ¿Por qué? Porque seremos como Cristo. Nuestra mente se abrirá de una manera completa y absoluta. Porque conoceremos el misterio de Dios, dice la Escritura. O sea, todo lo que Él es, lo conoceremos como hijos de Él que somos. Segunda Timoteo 4:7 también dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En el futuro se me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor, el juez justo, me dará a mí en ese día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Somos sellados hasta una salvación que será revelada en el tiempo postrero, cuando sea nuestra. Somos guardados hasta que lleguemos a tenerla, mediante el poder divino, el poder mismo de Dios mismo. Esto es como algo que va a suceder, pero que ya aconteció en este tiempo, porque ya somos salvos, ¿cierto? Ya somos guardados, ya estamos prácticamente en el cielo, pero los acontecimientos deben tener su tiempo, deben suceder de todas formas. Entonces, mediante el poder divino, mediante el poder de Dios. Y eso lleva a nuestra mente otro pasaje muy importante en Romanos capítulo 8. En esta sección probablemente el pasaje más grande acerca de la perseverancia de los santos. Vemos simplemente qué tan grande es el poder de Dios. Romanos 8, versos 38 y 39. Lo que comentábamos recién. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de Dios que es en ¿quién? Esta frase, hermano, o esta palabra es muy importante, porque todas las promesas que están en las Escrituras son para los que están en Cristo. Acá dice que nada nos podrá separar
del amor de Dios, ni cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso significa los que han recibido a Cristo en su corazón, los que son salvos. Estas promesas no son para la gente del mundo, son para sus hijos. No hay ningún poder que pueda conquistar el poder de Dios y su amor por los suyos. Perseveramos a través de una esperanza viva y a través del poder divino. En tercer lugar, y no menos importante para nosotros, somos protegidos por la esperanza. Somos protegidos por el poder, somos protegidos por las pruebas. Y esto podría parecer en cierta manera algo que contradice realmente lo que parece ser razonable al principio, pero veamos lo importante que es esto. Y si usted no entiende nada más que esto, usted va a entender la médula, el corazón, el alma de esta maravillosa verdad. Aquí dice en el verso 6, en lo cual vosotros os alegráis. Seguro nos vamos a alegrar porque somos protegidos por el poder de Dios, protegidos mediante una esperanza viva. Nos regocijamos, dice en esto, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si Dios determina que es necesario, vamos a tener que ser afligidos en diversas pruebas. Otra vez dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y las pruebas son diferentes para toda persona, debido a que las necesidades espirituales son diferentes para cada uno de nosotros, ¿cierto? Cada uno de nosotros está en etapas espirituales distintas, diferentes. Por eso la iglesia, hermano, debe prevalecer el amor por los hermanos, porque no somos todos iguales. No avanzamos todos de la misma manera. No tenemos toda la misma capacidad espiritual para asemejar pruebas o alguna que otra cosa, dificultad, enfermedad, lo que sea. Entonces, unos van más adelante, otros más atrás, pero todos van en carrera al cielo. Todos van en carrera. Y el que es débil, el que es fuerte, ¿qué dice la Escritura? Debe soportar a su hermano que es débil. Y debe amarlo y debe respetarlo tal y cual es. No juzgarlo, sino que ayudarlo. Juzgarlo con justo juicio, como dice la Escritura también, pero no un juicio de condenación. Todos estamos en diferentes puntos a lo largo del camino del desarrollo espiritual y el Señor necesita hacer diferentes cosas en nuestras vidas. Entonces recibimos pruebas de acuerdo con la necesidad que Dios determina que tenemos para ella. En lugar de estas personas que están esperando la posibilidad de ser arrestados, encarcelados, torturados o martirizados y temer que su fe fracasaría, Él les dice, deberían alegrarse mucho en esas pruebas. Y aquí volvemos, ¿cierto?, al punto de que Pedro está escribiéndole a la iglesia que está siendo perseguida. Hablamos de esto, ¿cierto?, de que muchas veces nos preguntamos qué vamos a hacer si llega un día la persecución a este país y nos quieren torturar, nos quieren hacer un sinfín de cosas malas para nosotros, nuestro cuerpo, que nos van a causar dolor para negar nuestra fe. Debemos estar tranquilos de que nuestra fe jamás la vamos a negar. Y aunque usted quiera, aunque usted piense que lo puede hacer, no podrá hacerlo porque usted ya es salvo. A lo mejor usted diría, no, yo a lo mejor no voy a soportar. A lo mejor por el dolor voy a tener que decir que niego a Cristo, pero no es así. Pero eso no va a pasar, hermano. Así como Pedro, así como todos los apóstoles murieron de una manera trágica, asimismo, Dios les dio la fe y la perseverancia. ¿Usted cree que fue por mérito de ellos que soportaron esto? No, hermano. Es algo sobrenatural, que ahora no lo entendemos, pero cuando estemos en aquel día lo vamos a comprender. Entonces se deberían alegrarse mucho en estas pruebas. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control de todo esto. Y pase lo que pase, iremos al cielo y estaremos juntamente con Él. Y Él nos dará la fuerza para soportar todo esto. En versículo 7, primera de Pedro 1. Para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Se fijan? Aquí Pedro dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, el oro, ¿cierto?, se prueba con fuego para ver su calidad y para sacar, ¿cierto?, todas las impurezas que pueda tener.
Sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Ese es el fin de las pruebas, hermano. Purificarnos, tirarnos cada vez más, ir pasando cada vez más niveles, ir tirando hacia arriba, ir en la carrera de una manera constante. No importa, hermano, que vaya más abajo que otros en el plano espiritual. Lo que importa es que usted va en la carrera. Usted va seguro, va firme y según sus capacidades, usted, cierto, va leyendo la Biblia, va estudiando la palabra, va orando, escuchando alabanza, edificando su vida. Pero va en carrera. Más adelante, más atrás, no importa. Ahora tomemos la primera parte de este versículo. Esta es la prueba de vuestra fe. Somos protegidos mediante las pruebas. Dios sostiene nuestra fe. Aquí está una manera de entenderlo. Dios sostiene nuestra fe, no al mantenerla alejada de las pruebas, no al asegurarse de que nunca es probada. Dios no nos protege, no se aferra a nosotros, nos guarda perseverando continuamente, reteniendo la profesión al hacer que la vida sea fácil. Él hace lo opuesto. Dios sostiene nuestra fe verdadera al colocarla en tiempos difíciles. Al hacer que atraviese tiempos difíciles, Él sostiene nuestra fe mediante las pruebas. Y ahí es cuando a muchos no les gusta, hermano. ¿Por qué? Porque les predican a un Cristo maravilloso, les predican a un Cristo que les va a solucionar todos sus problemas, pero cuando vienen las pruebas, las dificultades, no es nada el que me predicaron a mí, este otro Jesús, este otro Dios. A mí me predicaron un Dios que es todo amor, que me va a ayudar, que me va a dar dinero, que nunca voy a tener necesidades, que todo va a estar bien, que nunca me voy a enfermar. A ese Dios me predicaron a mí, pero parece que no es. Y se van. Y ahí vamos, ¿cierto?, a la parábola del sembrador. Vemos cómo las semillas, ¿cierto?, caen en tierras diferentes. Y en una sola es la que germina. En la otra vienen las pruebas, en la otra que no había firmeza, no había donde echar a raíces la semilla, se secan, del camino se la comen las aves, ¿cierto? Porque cayó en el camino, no hay profundidad para que crezca la semilla, la pisaron. Entonces Él hace lo opuesto con nosotros. Él sostiene nuestra fe mediante las pruebas. Tiene una prueba y sale de la prueba confiando en el Señor. Y usted dice, esta fe es real. La frase, os alegráis, podría sorprenderlo. Usted sabe lo que entendemos al revés y claro, no se nos ayuda en absoluto. Por estos predicadores de la prosperidad ridículos que están en todos lados, dándole a la gente esperanza falsa y hablándoles de mentiras, predicando prosperidad en lugar de predicar sufrimiento y predicar pruebas. No significa tampoco, hermano, que vamos a vivir en sufrimiento, que vamos a vivir llorando, vamos a vivir en pruebas, pero de que van a venir pruebas, van a venir. Y usted debe estar firme, nutriendo su corazón, nutriendo su espíritu con la palabra de Dios. Esa es la forma de que usted va a soportar las pruebas, estando firme junto a Dios, estando siempre al lado de Él. Entonces la frase en la cual vosotros os alegráis podría sorprenderlo un poco. Pero recuerde que estas personas están enfrentando persecuciones que amenazan su vida. El temor es una respuesta humana. Y Pedro dice, sin embargo, ustedes se alegran. ¿Por qué? Se regocijan porque estas pruebas prueban la naturaleza de su fe. Si fuera fe humana, desaparecería. Si fuera una fe humana, no soportaría. No se alegraría. ¿Qué haría? Fracasaría, hermano. Eso es lo que pasa cuando no es una fe verdadera. Como recién lo mencionamos, la parábola del sembrador. Parte de la semilla, usted recordará, cayó en tierra donde había roca. ¿Recuerdan esa parte? Un suelo rocoso y germinó por un poco de tiempo y cuando la persecución vino, ¿qué sucedió? Se secó y se murió. Siempre es una prueba de la realidad de la vida espiritual. Siempre va a ser una prueba. Las pruebas fortalecen la fe y revelan la fe verdadera. Santiago capítulo 1:2 dice esencialmente lo mismo. Tened por sumo gozo, hermanos míos, cuando os halléis en diversas pruebas.
Y uno lee eso y dice, Santiago, ¿cómo me dice eso, Santiago? Que esté gozoso. Y habla de sumo gozo. ¿Qué es un sumo gozo? Gozo absoluto. No hay nada más arriba de ese gozo. Sumo gozo. Hermanos míos, cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Quién se goza, hermano, cuando está en prueba? Y apenas vienen los problemas ya nos achacamos, ya andamos con la cara larga, que no queremos nada, que el Señor ya no está conmigo, que Dios ya no me ama, que Él ya me dejó de lado, que mira cómo estoy. Eso lo hace un débil en la fe. Aunque tiene fe, ¿cierto? Pero es débil. Porque las pruebas vienen, hermano, cuando está todo bien, ahí vienen las pruebas. Otra cosa es el castigo por el pecado, ¿ya? Son dos cosas completamente distintas. Cuando usted peca y Dios lo castiga, aguántesela. No le reclame al Señor. No venga a pedirle al pastor o a un hermano que ore por usted porque está pasando por pruebas, porque no son pruebas. Es castigo por el pecado. Cuando usted no ha hecho nada, cuando usted va bien por la vida, ¿cierto? Aferrado al Señor, tratando cada día de caminar mejor para servir al Señor, y viene una prueba, ahí sí. Busca al pastor, busca a los hermanos, a quien usted quiera, y pida oración, pida ayuda espiritual, para que Dios lo fortalezca y le dé fuerza para salir de esa prueba. ¿Ya? Y esas pruebas vienen para probar que estamos realmente en la fe. No es que Dios nos pruebe para decir, a ver, lo voy a probar, para ver si es cristiano o no es cristiano. No, Dios ya lo sabe, hermano. Es para que tú sepas que estás en la fe. Para eso nos prueba el Señor. Y eso te va a llevar, ¿cierto?, a meterle el pie un poquito al acelerador para que empieces a avanzar un poco más rápido. Tened por sumo gozo, entonces, hermanos míos, cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuestionas tú tu salvación? ¿Estás luchando con saber si realmente eres cristiano o no? ¿Luchas con eso? Cada vez que usted atraviesa una prueba, usted ve la naturaleza de su fe. Las pruebas no le ayudan a Dios a descubrir qué tipo de fe tiene usted. Él se la dio a usted. Él no es el que necesita la información acerca de su fe, pero se vuelve en un gozo para cada uno de los que atraviesan esas pruebas. Cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, dice el verso 3, produce paciencia. La prueba de la fe produce paciencia. Y la paciencia tiene un resultado perfeccionador en nosotros. Todo lo que Dios hace en nuestra vida, hermano, es perfecto. Jamás se atreva a decirle al Señor que ¿por qué, Señor? Si no, pregúntele, ¿para qué, Señor? ¿Para qué estoy yo pasando esto? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de esta prueba? ¿En qué me quieres fortalecer? ¿En qué aspecto de mi vida quieres tú que yo cambie? Pero no preguntarle por qué, Señor, ¿por qué? Si yo soy bueno, voy todos los domingos a la iglesia, ofrendo, soy un buen cristiano, me gustan los perritos, los gatitos. No, hermano, no debemos ser tan básicos, sino que debemos ir en profundidad cada día. ¿Por qué yo estoy así, Señor? ¿Cuál es el propósito? ¿En qué estoy fallando? Vaya a la Biblia, vaya a la Escritura, órele al Señor, pídale que le dé claridad. Y Él le va a responder, hermano. Sea por su palabra, o sea por un hermano que también le pueda dar una palabra de fe. Entonces no luchemos con esa pregunta, hermano, de que si realmente somos cristianos o no. Vivamos nuestra vida cristiana, cada día. Sigamos adelante, miremos al Señor por sobre todas las cosas. Y cada día, cierto, que va pasando, Dios va a estar en nosotros, diciéndonos que oremos, diciéndonos que leamos la palabra, diciéndonos que seamos buenos cristianos, que nos comportemos. Y eso nos va a dar la prueba de que realmente somos cristianos. Si pecaste, ¿cierto? Debemos confesar nuestro pecado al Señor. Con todas las palabras, ¿cierto? Señor, yo pequé, hice tal y tal cosa. No decirle, Señor, yo pequé, perdóname, gracias, Señor, amén. Debemos confesar nuestro pecado para que nos avergüence, hermano, cuando salga de nuestra boca con nuestras palabras. Entonces, ¿cuál es el regalo más grande que tener la certeza de la salvación? ¿Habrá algo más maravilloso? ¿Hay algo mejor que eso?
Si usted llega a vivir con dudas y temores y todo eso, es maravilloso saber que usted tiene lo real. Es maravilloso ver su capacidad de sobrevivir al desastre. Y entre más severa es la prueba, más fuerte debe ser su fe. Y más fuerte también su confianza. Esas dudas que vienen, cierto, de vez en cuando, son legítimas, hermano. Pero no debemos quedarnos ahí, dando vueltas en eso, sino que debemos seguir adelante y continuar, no mirando absolutamente nada, sino que adelante, ¿cierto? Siempre le digo yo, como los caballitos, así. ¿Cómo se llaman estas cosas? Estas manos, porque hablar de los caballitos no sé. Vamos a averiguarlo, que siempre pongo ese ejemplo y no sé cómo se llaman esas cosas. Visera, a lo mejor. Segunda Timoteo 1:8, Pablo dice, parafraseando este texto, acompáñenme a sufrir por el Evangelio según el poder de Dios. Verso 9, Dios quien nos salvó, nos llamó con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito, su propio propósito y gracia. Así también nos concedió en Cristo Jesús desde toda la eternidad. ¿Nos llamó por qué? No según nuestras obras. ¿Se fijan? Si usted hace algo, no hace nada, es irrelevante. No significa que no debe hacer nada. ¿Por qué? Porque las buenas obras Dios nos predestinó, recién lo vimos, para la salvación. ¿Para qué? Para buenas obras, para andar en ellas, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, algo básico, hermano, que no somos salvos por obras, pero sí el resultado de la salvación son las obras, ¿ya? No las obras. Entonces no somos salvados por lo que hacemos, sino que el resultado de nuestra salvación es lo que vamos a hacer, es lo que vamos a mostrar en un futuro. Entonces ahí está esta doctrina de la elección, la predestinación, la cual es el cimiento de nuestra seguridad. Pero él dice en el verso 10, ahora Él ha revelado por la manifestación de nuestro Salvador Jesucristo, quien venció la muerte y trajo la vida y la inmortalidad a la luz mediante el Evangelio, para lo cual fui designado, dice Pablo, establecido como predicador y apóstol y maestro. Y por esta razón yo también sufro, pero no me avergüenzo. Él está diciendo, yo sobrevivo sorprendentemente, de hecho yo enfrento la situación. Entre más grande sea el sufrimiento, parece como si el brillo del testimonio fuera más fuerte. Y ahora Pablo puede decir, a partir del testimonio personal, a la mitad del versículo 12, porque yo sé en quién he creído. Y esta frase debe estar también en nuestra boca siempre, hermano, siempre. Yo sé en quién he creído. Cuando venga la duda, diga esta frase, yo sé en quién he creído, en el Cristo, en el verdadero, en Dios, quien no nos dejará nunca, jamás, no nos desamparará. Entonces podríamos decirle cómo lo conoces a Él, porque Él se manifestó a sí mismo, Él se manifestó a sí mismo en todos mis sufrimientos, en todas mis pruebas, y sé en quién he creído. Estoy seguro que Él puede guardar lo que he confiado hasta aquel día. ¿Y cuál es ese día? El día de la redención, el día de Cristo, el día en el cual verá usted cara a Dios, a Cristo. Porque yo sé en quién he creído, yo sé que Él puede hacerlo, porque Él es poderoso. Esta palabra del griego dunatos. Él es poderoso para guardar lo que he encomendado, lo que le he confiado. Entonces tenemos ese depósito, lo que hemos confiado en Él. ¿Y qué es? La vida, el alma, la eternidad. Y yo sé que Él puede guardar todo aquello. Esa es nuestra confianza, ¿cierto? Cuando nos sentimos protegidos en Dios, nos sentimos más tranquilos, nos sentimos más libres. Salimos a la calle, ¿cierto? Y salimos en el nombre del Señor, en que Él nos guarda, en que Él nos protege, en que Él nos cuida. No significa tampoco que vamos a andar como locos en vehículos en la calle o vamos a hacer lo que sea. Voy a saltar un puente, un río, porque Dios me protege, así que lo puedo hacer. No.
Debemos ser prudentes también, ¿cierto? Prudentes, debemos ser sabios, hombres y mujeres sabios, en un mundo, hermano, que está cada día peor, un mundo que está cada día menos tolerante. Las personas en la calle, una intolerancia increíble. Se puede ver en la internet, hermano, cómo ya prácticamente se matan unos con otros, en riñas callejeras. En Santiago muestran videos cómo se pelean por un puesto en la calle. Y no pelean a mano limpia, sino que pelean con cuchillos. Imagínense el extremo que hemos llegado, hermano, al extremo que estamos. Cualquiera puede salir a la calle y le da una mala cara a una persona y se le enoja y lo golpea. O sea, en ese mundo estamos viviendo y nosotros debemos ser sabios. Aunque a veces nos molesta, ¿cierto? Aunque a veces nos da mucha rabia actitudes que hacen otras personas, debemos soportarlo, hermano. Debemos aguantar. Porque estamos a una palabra o a un gesto o a una acción de que nos puedan matar en la calle. Así de simple y así de fácil están las cosas ahora. Una mala palabra y no sabemos si la otra persona anda armada en su vehículo, si anda con una cuchilla, con un revólver debajo de la polera, no lo sabemos. Y la gente está decidida, hermano. Pero nosotros vamos confiados por la vida. No buscando pleito, no buscando la camorra a nadie, ¿cierto? Sino que vivimos nuestra vida, hacemos nuestras cosas. Y si un día, ¿cierto? Sin querer, queriendo o sin hacer nada, a nosotros nos llega a pasar algo, partimos directamente a la presencia del Señor. ¿Cuál es el problema? Ninguno, ¿cierto? Obviamente la gente se va a quedar sufriendo, la familia. Yo siempre he dicho lo mismo, hermano, que la partida de un ser querido debe ser algo, cuando son cristianos debe ser un gozo, una alegría. Pero somos de carne y hueso, ¿cierto? Y lloramos, sufrimos. Pero al mismo tiempo nuestro espíritu se alegra, se regocija, porque esa persona está muchísimo mejor que nosotros. Muchísimo mejor, hermano. Está en el cielo con el Padre. Entonces ese es el gozo que debemos tener. Como seres humanos vamos a llorar, vamos a sufrir, vamos a tener que sufrir el duelo de la pérdida de un ser querido. Eso está bien, pero no debemos quedarnos siempre ahí. No debemos quedarnos siempre ahí que se murió y estar siempre tristes. No, debe ser algo, es un proceso que debe pasar y después se vive con alegría sabiendo dónde está nuestro ser querido o nuestro hermano, ¿cierto?, que ha partido. Entonces Él puede guardarnos, hermano, a través de nuestra fe. Y esa fe, cierto, no se desvanece porque es entregada directamente por el Padre. No importa cuál sea la prueba, mi fe nunca va a fallar. Él me ha dado una fe que sobrevive todo. La verdadera fe emerge de las pruebas más fuerte que nunca. Esa es la verdadera fe, la que nos hace emerger de las pruebas, nos hace salir a flote y nos hace ver a veces, cierto, que que estamos siendo probados de parte del Señor y que somos sus hijos, hermano, que somos los hijos de Él. Así que eso, hermano, ya el próximo domingo, como les dije, terminamos con este tema y mi esposa va a pasar a dar unos temas, va a continuar vamos a cambiar obviamente de tema, ¿cierto? Ya hemos visto todo lo que es las doctrinas de la gracia. Si puede volver a escuchar todo, hermano, está todo en internet, hermano Franco, está todo en internet, ¿cierto? Están todos los temas ahí, si los puede volver a escuchar, hágalo, hermano. Si tiene dudas también, pregunte, no hay ningún problema. La idea es que siempre podamos estar claros, hermano, en lo que nosotros creemos. Tenemos que estar firmes en nuestra fe también. Así que no hay nada de malo en preguntar. Lo malo es no preguntar y quedarse en la ignorancia o con la duda. ¿Ya? ¿Oramos? Damos gracias al Señor. Eterno Dios, en el nombre de nuestro amado Jesús, agradecemos el día que nos has permitido hoy vivir, estar en este lugar, estar en tu presencia, Señor, entregándote una alabanza de nuestros labios, una alabanza de nuestro espíritu también. Gracias a Dios porque cada día tú nos sostienes, cada día tú nos entregas el alimento, el pan y el agua en nuestra mesa, Señor, y jamás nos ha faltado. Agradecemos todo el amor que cada día muestras para con nosotros, en nuestra familia, en nuestro hogar, nuestros hijos, nuestros padres. Gracias, Señor, porque
Eres bueno, Dios. Gracias porque nos sacaste del mundo y nos trajiste a tu gloria. Gracias, Dios mío santo. ¿Qué seríamos sin ti, Señor? ¿Qué sería de nosotros sin ti, Padre? Bendice a cada uno de nuestros hermanos, Dios, que el día de hoy no pudo estar en este lugar. Bendíceles, Padre. Ayúdalos cada día. Que cada día puedan buscarte más y más a ti, Señor. Y cada día, Padre, puedan buscar tu palabra, tu presencia, la oración. Si alguno está débil, Señor, en la fe, llévalo otra vez, Señor, a los ríos, junto a corrientes de agua viva, para que pueda nutrir su vida espiritual, para que pueda nutrir su vida, Señor, en ti. Gracias, mi Dios, gracias, eres bueno, Señor. Toda gloria, toda honra, toda alabanza sean a ti, Padre, desde hoy y para siempre y por los siglos de los siglos. Bendice, Señor, nuestro país, bendice esta nación, Señor. Tu palabra dice que debemos orar por los gobernantes, debemos orar por los líderes del país. Y pedimos por cada uno de ellos, Señor, para que tú des sabiduría, para que tú pongas algo, Señor, en ellos de humanidad, porque hoy en día, Señor, se está perdiendo todo aquello. Estamos cayendo en la inmundicia de la sociedad. No permitas eso, Padre. No permitas que unos pocos, Señor, gobiernen a muchos con ideologías que no compartimos la mayoría de las personas. Ayúdanos cada día, Dios, ayúdalos a ellos a gobernar de una manera justa, Señor, como lo ordenas tú en tu palabra. Rogamos por cada uno, Señor, también de nosotros, de nuestras vidas espirituales, carnales. ¿Tenemos algún dolor, alguna dolencia en nuestro cuerpo? Sé tú, Señor, ayudando, sé tú fortaleciendo, sé tú restaurando cada fibra de nuestros músculos, nuestros huesos también, Señor. Tenemos penas, tenemos queja espiritual también, Señor, fortalécenos. Llénanos de tu presencia, Dios. Llénanos de ese fuego, llénanos de tu Espíritu Santo cada día más y más, Señor. Para poder continuar, para poder caminar, para poder, Señor, llegar a la gloria eterna junto a ti en aquel día, cuando estemos cara a cara junto al Padre. Lo bueno de todo esto es que estaremos bien junto a ti. Te conoceremos cara a cara, Señor, y todo habrá pasado. Gracias, mi Señor. Bendice a nuestros pequeños de la iglesia, cada uno de ellos, Señor, que son el futuro de este lugar. Sálvalos, Señor. Sálvalos, Padre. Rogamos que tú los salves el día de mañana. Y hagas tu voluntad en cada uno de ellos, Señor. Que te glorifiques en sus vidas. Gracias, mi Dios. Recibe todo lo que hemos hecho en el día de hoy como una ofrenda ante tu presencia, Padre. Y te rogamos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermano.